Bienvenidos y muchas gracias por haber dado play a este video. Vamos a iniciar hoy a retomar los métodos alternativos de solución de controversias catalogados como los autocompositivos y los heterocompositivos. Los autocompositivos son todos aquellos que, por su nombre lo indica, se componen por sí mismos. Es decir, esta forma de salir del conflicto o de buscar la solución al conflicto de una manera en que los involucrados sean quienes resuelvan el conflicto. Esos métodos alternativos se caracterizan por ser flexibles, por tener ciertas características que ya analizamos en la parte de los principios de los MAST. Autocompositivos se componen por las mismas partes que forman el conflicto. Más heterocompositivos son aquellos que ocupamos de un tercero para poder solucionar el conflicto. Este tercero es quien va a tomar la batuta o quien va a decidir cómo se soluciona el conflicto sin la voluntariedad o sin la oportunidad de decidir sobre esta solución a las partes como tal. Los autocompositivos son la mediación, la conciliación y la negociación. Mientras que los métodos heterocompositivos es el arbitraje y la justicia tradicional. En los autocompositivos, la mediación, la conciliación y la negociación, existe una persona tercero imparcial, pero esta persona, este mediador, este conciliador, este negociador, no va a tomar la decisión. En su caso, el negociador y el conciliador podrán hacer sugerencias y recomendaciones. El negociador podrá poner ofertas sobre la mesa, pero quien va a tomar la decisión serán las partes que están involucradas en el conflicto. Mientras que el heterocompositivo, el árbitro es quien va a decidir cómo se soluciona el conflicto. Es quien va a decidir cuál va a ser esta determinación para poder concluir con esta diferencia de ideas. Mientras que en la justicia tradicional, mediante un órgano jurisdiccional, un juzgado, es el que determina cómo es que se concluye este conflicto. Y pues de ahí voy a analizar ya los pasos, esta metodología o esta secuencia práctica de los métodos dictados. Iniciamos con una entrevista preliminar. Esta entrevista preliminar, ¿qué es o cómo se caracteriza? Bueno, es la etapa en donde una de las partes o ambas partes acuden a solicitar el servicio. Es el primer contacto que se tiene con la ciudadanía o con la parte, en donde el prestador del servicio o mediador, facilitador, bla, 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 tendrá que tomar nota para saber cuál es el tema a tratar. Si yo me apego a la ley de justicia alternativa, me voy al artículo 5 a marco estatal y me va a establecer el catálogo de las actividades. Entonces yo tengo que ver qué materia es, cuál es la materia de origen del conflicto y si hay una viabilidad o no. Para ello me voy al segundo paso y es donde hay un análisis y una determinación. Si es susceptible o no de un método alterno y en caso de que sí, verificar una determinación de viabilidad o en su caso descartar la viabilidad de la misma por las prohibiciones que me pueda tener la propia ley. En dado caso de que sea viable el método alterno, me voy al paso tercero, que es las invitaciones a las partes. Obviamente quien solicite el servicio no será necesaria la entrega de una invitación, pero sí a las partes complementarias. En cuestión de la invitación, a diferencia de la justicia tradicional, en los métodos alternos, incluyendo el arbitraje, se extienden invitaciones, no son citatorios, no son requerimientos, son invitaciones. No podemos obligar a las partes a que lleguen a un convenio. Estamos viciando la parte de la voluntariedad, un principio rector que ya analizamos del método alternativo. ¿Va? De ahí me voy a lo que es el discurso inicial. El discurso inicial
Es una vez que las partes han acudido a la sesión del método alterno, es cuando esta persona tercera imparcial toma la batuta y hace la parte fundamental del método alterno. ¿Por qué la parte fundamental? Porque es donde vamos a englobar todo, donde vamos a hacer este abstracto del conflicto. Vamos a hacer el abstracto de las personalidades, de todas las partes, y con ello poder realizar el inicio del método alterno. Pero si el inicio del método alterno no es susceptible o no es viable, voy a fracasar en todo el método alterno. El discurso inicial es la parte toral del método alterno. Si yo no tengo un buen discurso inicial, lo más seguro es que este método alterno vaya a fracasar. Por ello, entre otros, han creado un tipo de checklist respecto al discurso inicial. Para poder contar con un buen discurso, hay que hacer una presentación de las partes. Quizá las partes ya se conocen, pero nosotros no nos conocemos. Entonces hay que presentar al prestador del servicio y a las partes. Que quede claro quiénes son, cómo les gusta ser llamados y para qué están ahí. Otro es explicar el método alterno. Nosotros tenemos un semestre completo para comprender qué son los mecanismos alternativos. Hay diplomados para la certificación, hay capacitación constante. Sin embargo, la mayoría de la población desconoce qué es el método alterno. Entonces hay que explicar qué es el método alterno, pero en un lenguaje vulgar. Es decir, en un lenguaje que lo puedan comprender un niño de primaria, de primero de primaria, hasta la persona más adoctrinada. Entonces, o bueno, más educada. Por ello es que tenemos que usar un lenguaje universal para poder explicar qué es el mecanismo alternativo. En este caso, podemos decir que es la forma de solucionar el conflicto en donde las partes, a raíz de su propio diálogo, a raíz de su propia conversación, van a subsanar o van a crear una solución al conflicto que existe entre ambos. Y con ello, me voy a la parte de detallar los principios del método alternativo. Por ello, es necesario definir cuáles son los principios. Ojo, la ley me marca, si mal no recuerdo, arriba de 15 principios. No voy a detallar todos. Voy a detallar los principios rectores, que es la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad, la igualdad de circunstancias, la economía y... se me fue el quinto. Bueno, voy a plasmar principios rectores. En el transcurso de la sesión quizá tenga que hacer alusión a nuevos principios de los métodos alternativos, pero los básicos, los generales, ya los dije desde el inicio. ¿Okay? Con ello voy a hacer, o hay que ser súper detallados con lo que es la confidencialidad y la voluntariedad. La voluntariedad es el principio rector de un método alterno. ¿Por qué? Porque sin la voluntad de las partes yo no puedo llevar a cabo un método alterno. Entonces tengo que dejar en claro que las partes han acudido a este método alterno de una manera voluntaria, en donde no hay una obligatoriedad, en donde no hay una coacción a esta voluntad para poder participar en el método alterno. Y con ello la confidencialidad. ¿Qué abarca la confidencialidad? Bueno, que todo lo que se diga, todo lo que se hable y todo lo que se lleva a cabo dentro de la propia método alterno no podrá ser divulgado, no podrá ser usado como material probatorio, ni mucho menos podrá ser grabado o difundido. Para ello es que hay que crear o hay que hacer que firmen las partes un convenio de confidencialidad. Sí, obviamente, esa confidencialidad está reservada. ¿Por qué? Porque yo tengo que, yo como prestador de servicio del método alterno, tengo que asegurarme que no exista la comisión de un delito.
me tengo que cerciorar, de que no existe la comisión de un hecho delictivo. Si es que existe, pues tengo que hacer llegar la información a las autoridades competentes. Hay que establecer reglas del juego. ¿Qué es establecer las reglas del juego? Bueno, si yo me voy, por ejemplo, a un juicio civil, a un juicio familiar, a un juicio mercantil, un proceso penal, un juicio administrativo, un proceso laboral, las reglas del juego me las marca mi ley adjetiva, en donde me dice qué va a hacer cada parte, en donde me dice que la carga probatoria, o sea, quien ofrece el medio de convicción o quien afirma está obligado a aprobar. En el método alterno no. En el método alterno las reglas se van a pactar por las partes. Obviamente habrá reglas que señale el prestador del servicio. En este caso, por ejemplo, la educación, en este caso la metodología, por ejemplo, del uso de las tecnologías, que el respeto en el lenguaje que estamos utilizando, todo este tipo de cuestiones técnicas para poder amenizar el diálogo entre las partes. Sin embargo, las reglas, se les va a dar oportunidad a las partes que establezcan las reglas. Y es importante, por ejemplo, en el arbitraje, que es un método alterno, pero donde le estamos cediendo a esta persona tercera imparcial que resuelva nuestro conflicto, las partes son quienes establecen las reglas, no el árbitro. El árbitro establecerá la solución, pero las reglas del juego las establecen las propias partes. Y eso lo podemos ver como ejemplo en los partidos de fútbol. Las reglas, bueno, en el partido como tal, pues las ponen la corporación, lo que es, o sea, lo que organiza el deporte. Pero, como tal, el árbitro es quien toma las decisiones basado en las reglas preestablecidas, ¿sí? Entonces, pues estas reglas del juego están a cargo en su mayoría por las partes, ¿sí? Yo decía, o yo les comentaba, que la parte del discurso inicial es lo esencial en el método alterno. Este método alterno ocupo que sea mediante una comunicación, ocupo solucionar el conflicto a raíz de la comunicación, a raíz del diálogo entre las partes. Para hacerlo así, tengo que llegar a cierta empatía y a cierto compromiso con las partes. Por ello es que requiero una participación activa de ambos. Y ocupo que haya un núcleo, que haya una empatía hacia mi persona y hacia los presentes, con todas las partes. Entonces, esta presentación, desde que yo pregunto quiénes son, a qué se dedican y el por qué están aquí, yo ya estoy analizando el cómo se están desenvolviendo, cuáles son sus actitudes, si tienen alguna emoción, si tienen algún sentimiento, y comienzo a canalizar y comienzo a verificar cuáles son las necesidades reales del conflicto para poder resolverlo. Entonces, la parte esencial es el discurso inicial. ¿Por qué? Porque es cuando me voy a dar cuenta de quiénes son en realidad las partes. Una vez agotado este checklist, yo ya voy a estar listo desde el lenguaje que utilicé para mi discurso, desde el lenguaje que utilicé para explicar el método alterno, para explicar los principios, para explicar la confidencialidad, para establecer las reglas del juego. Puedo saber cuál es el entendimiento de las partes, puedo entender o puedo hacerme llegar de cuál es el raciocinio de cada uno para poder analizar la postura de las partes. Con ello voy a el desahogo de la sesión del método alterno, en donde será la interacción de ideas, de manifestaciones entre las partes presentes. Inicialmente
se le dará el uso de la voz a la parte que haya solicitado el servicio. Si ambas partes solicitaron el servicio, pues bueno, dentro de las reglas del juego vamos a decir quién va a ir primero y quién no. Puede ser mediante sorteo, puede ser mediante algún mecanismo similar, o puede ser una decisión unánime o por mayoría de las partes presentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a hacer el desahogo? Bueno, ocupamos al inicio, voy a regresar a la entrevista preliminar. En la entrevista preliminar me van a contar una historia, pero una historia breve. Yo no conozco la realidad y la trascendencia o el origen del conflicto. Hasta la sesión del método alterno, en donde vamos a profundizar y vamos a ver la óptica del conflicto desde cada una de las partes. Les vamos a preguntar el por qué están ahí, les vamos a preguntar cuál es el conflicto, para saber cuál es la postura de cada uno. El diálogo es entre las partes. El mediador, en el caso de la mediación, de la redundancia, únicamente va a facilitar la comunicación fungiendo como el moderador, dándole el uso de la voz a cada parte de una manera equitativa y en una igualdad de circunstancias, pero dándoles este piso parejo a cada una de las partes. Un derecho de réplica. Sean 2, sean 10 personas, sean 20 personas. Todos tienen el mismo uso, el mismo derecho de uso de la voz. Entonces hay que darles el uso de la voz a todas las personas presentes. De ahí me voy a la parte medular. Me van a contar cuál es el conflicto. Una vez que yo ya haya aterrizado el conflicto, tengo que comprobar que las partes presentes hayan entendido cuál era el conflicto, sepan y tengan el mensaje completo del conflicto, porque muchas veces las partes tienen un conflicto percibido de formas diversas. Entonces tengo que concentrar el conflicto real y que este conflicto real sea entendible por todos. De ahí voy a ver si hay soluciones o si hay oportunidades para que se solucione. Es decir, voy a preguntar si ellos tienen alguna sugerencia de cómo poder resolver el conflicto. Con ello, ¿no? Van a ellos comenzar a hacer una lluvia de ideas sobre la solución. Puede haber únicamente una opción y a la otra parte le esté de acuerdo y entonces se llega a un acuerdo súper rápido, pero habrá veces en que hagamos hasta 50 posibilidades de solucionar el conflicto y será la número 51 la que termine siendo la solución más viable. Esto desde un panorama de ganar-ganar, desde un panorama que es diverso. ¿Okay? Eso también lo vamos a analizar en clase, pero un poquito más adelante les voy a poner otro video hablando de esto. ¿Va? De aquí voy a tratar de llegar a un convenio. Y para el convenio, bueno, lo vamos a analizar en la próxima clase. ¿Va? Estos son los elementos o estas son las etapas del método alterno. Si yo, en mi discurso inicial, al momento en el que les explico cuál es la mediación, cuáles son los principios, qué es, cómo se come, con qué se come, las reglas del juego, alguna de las partes no desea, yo no estoy obligada, yo no puedo obligar a la parte a que se tenga o a que se a que cumpla con todo el procedimiento del método alterno. Si no quiere, adelante, es potestad voluntaria de las partes el poder desistirse de este medio y pues obviamente es, en caso de que la ley lo permita, poder acudir mediante una vía pues la vía viable jurídicamente. ¿Va? Si yo dentro del método alterno a lo mejor ya lo resolví, estoy a la mitad, estoy ya a 2 segundos de poder resolver el conflicto y las partes ya quieren dar por concluida la sesión, lo puedo hacer. Puedo suspender la sesión y decir nos vemos mañana para continuar con el método alterno, lo puedo hacer. Obviamente bajo la disponibilidad de horarios, pero se puede hacer. Se puede llegar a suspender las veces que quiera. ¿Por qué? Porque es
parte de la flexibilidad del método alterno, ¿sí? E inclusive en la propia desahogo se puede hacer una estrategia para poder separar a las partes si es que las ideas llegan incompletas o si hay barreras para poder dar el entendimiento de las ideas de la otra parte, poder separarlos y poder plantearles la situación y el panorama completo para poder crear este ambiente armónico y poder ilustrar a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso cuál es la idea general que hay sobre la mesa. ¿Sí? No siempre vamos a ocupar de estas estrategias, pero se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Si aún así deciden no utilizar el mecanismo alternativo, no estamos obligados absolutamente para que se termine con un convenio. Podemos dar por concluido el método alterno haciendo nuestro registro y reservando las actuaciones del proceso bajo mi principio de confidencialidad. ¿Ok? Con ello, yo me remito entonces a la ley de justicia alternativa en las formas de concluir el procedimiento que lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? En caso de que sí se llegue a un convenio, pues bueno, nos veremos en la parte del convenio. Espero haya sido claro. Si no, con muchísimo gusto voy a estar disponible para resolver todas las dudas. Así que si hay alguna duda, no duden en dejarme sus comentarios en esta publicación para poder atender todas sus respectivas dudas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, compañeros.